Pensé en hablar un poco de la iglesia y titulé hoy a esta palabra ¿iglesia o pasatiempo? Es una pregunta. ¿Iglesia o pasatiempo? Hermano, mucha gente en la actualidad entiende la iglesia como un edificio. Esta no es la definición bíblica de la iglesia. La palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia, con doble K, E-K-K, eclesia. Y fíjense bien lo que significa una asamblea o una convocatoria. Eclesia. La raíz del significado de la palabra iglesia no es de un edificio, sino de personas, ¿verdad? Sino de personas. Pero lastimosamente todavía cometemos este errorcito, ¿verdad? De decir, ¿y tú a qué iglesia vas? ¿Verdad? ¿Y tú en cuál iglesia te reúnes? Y yo voy a la iglesia, hermano, cuando pensamos en edificio, en local, pero la iglesia somos nosotros. Eso lo sabemos todos, pero nunca está de más recordarlo, ¿verdad? Nunca está de más recordarlo. Ahora bien, hermanos, la pregunta es, ¿la iglesia qué es? Aparte de la gente, pues. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es la esencia de la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? ¿Cuál es la función de la iglesia? Son las preguntas que vienen a mi mente y que tenemos que aclarar conceptos, aclarando conceptos. Tenemos que aclarar conceptos de qué es la función de la iglesia. Primero, la iglesia, hermanos, según la palabra de Dios, es el cuerpo de Cristo. Efesios 1:20 al 23. Pablo usa esta metáfora, ¿verdad? Esta analogía, y nos hace la comparación entre un cuerpo. Dice la palabra, la cual operó en Cristo. Está hablando de la fuerza del Espíritu Santo. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién? Dios. Dios, su fuerza, su todopoderosismo, si es que existe esa palabra, si no pues me la acabo de inventar, su todopoderosismo, su omnipotencia, resucitó a Cristo de la muerte. Lo sacó de la tumba. Y dice en el 22 que esa fuerza de Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo puso por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. El versículo 23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Me gusta mucho la traducción viviente. En el versículo 23 dice, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Está claro, ¿verdad, hermanos? El poder de Dios Padre lo resucita, le da toda la autoridad y toda la potestad. Y aquí está la clave. Y lo pone por cabeza de la iglesia. Y nosotros somos su cuerpo. O la iglesia en general es su cuerpo. Ahora, ¿quiénes pertenecen a ese cuerpo de Cristo? ¿Qué requisitos hay para ser parte de ese cuerpo
Porque hay requisitos, hermanos. No todo el que dice Señor, Señor es iglesia. No todo el que va los domingos, se congrega, aplaude, sirve, ofrenda, es iglesia. Algunos solamente son simpatizantes. Hay una gran diferencia entre ser un simpatizante y ser un seguidor. Hay una diferencia grande entre ver a Cristo desde lejos y seguirle. Hay diferencias. Entonces, viene una pregunta: ¿quiénes pertenecen al cuerpo de Cristo? 3 puntos. Número 1, los que tienen al Espíritu Santo. 1 Corintios 1:12, 12:13, Javier, 12:13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu, en mayúscula, ¿ok? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Ok? Hermanos, no hay diferencia ya. Por eso Pablo dice, no hay judío o griego, esclavos o libres. Es indispensable que el Espíritu Santo de Dios, con E mayúscula, habite en nuestros corazones. Ahí dice, fuimos todos bautizados. Obviamente Pablo está hablando de la llegada del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, en el día del Pentecostés. Hermanos, el Espíritu Santo vino como un fuego, dice la palabra, estaban todos allí juntos, estaban sentados, dice, y de repente, qué maravilloso, ¿no? De repente apareció el Espíritu Santo y se complementó y se cumplió, la promesa de Jesús. Cuando les dijo, cuando yo me vaya, vendrá en algunos días sobre ustedes el Espíritu Santo, el Consolador. Él los guiará a toda verdad. Y en Romanos 1:8 dice, y ustedes van a recibir poder, y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y dice, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Testigos, la traducción original, mártir, testigo. Pero ese es tema de otro día. Creo que ya lo hemos hablado por aquí. Número 1, dije, los que tienen el Espíritu Santo. Número 2, los que están seguros de su salvación. Juan 10:27. Dice Jesús de la siguiente manera: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy, que dice, vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Y aquí, hermanos, es donde yo creo lo siguiente. Hay muchas maneras. Algunos creen que la salvación se pierde, otros creen que no. Yo creo algo, porque sería discutir, hermanos, y hay cosas más importantes que discutir y hablar en la palabra del Señor en las iglesias. Yo creo lo que dice ahí Jesús. Yo creo que aquel que fue convertido realmente, el que dijo mi vida hoy tiene que cambiar, ese, según las palabras de Jesús, se vuelve una oveja. Y esas ovejas oyen la voz del maestro, del pastor. Y dice Jesús, y perdónenme, nada ni nadie las puede arrebatar de mi mano. Significa que el que está seguro de su salvación,
el que sabe que ha nacido de nuevo, el que está seguro que aunque peca, porque todos pecamos, ¿están de acuerdo conmigo o no? Todos. Pero la salvación yo la obtuve mediante la muerte y resurrección del Señor. Y yo he creído en Él. Hermanos, nadie puede arrebatar a esa persona de las manos de Jesús y del Padre. Entonces, número uno, los que tienen el Espíritu Santo. Número dos, los que están seguros de su salvación. Y número tres, los que están seguros de su identidad como hijos de Dios. Juan 1:11 dice lo siguiente, lo conocemos todos de memoria, solamente que a veces nos quedamos solo con la primera parte, y hoy vamos a leerlo hasta el final. Fíjense bien, a lo suyo vino, a lo suyo. A veces cometemos el error de decir a los suyos vino, pero la palabra dice a lo suyo, o sea, a lo que tenía que hacer, vino. Y ahora sí, pero los suyos y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, atención al siguiente versículo que a veces obviamos. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Hermanos, nosotros los gentiles, como nos llama Pablo, cuando escribe la doctrina, somos gentiles. Nosotros somos adoptados, hermanos. Pero bendito sea el nombre del Señor. Tenemos los mismos derechos. Tenemos la misma delegación de parte de Jesús para nosotros. Hermanos, somos hijos. Somos hijos. Y debemos estar seguros. Nuestra identidad más grande como iglesia no es llevar un rótulo en el pecho. Nuestra identidad más grande como iglesia no es ministrar la música, no es ni siquiera predicar, no es dar a los pobres. Ah, qué generoso que es el hermano Carlos. Sí, pero muchos generosos no tienen la salvación. Hay gente buena que no conoce, no entiende de esto. Nuestra identidad, hermanos, nuestra identidad más grande es ser hechos hijos de Dios. Número uno, los que tienen el Espíritu Santo. Número dos, los que están seguros de su salvación. Y número tres, los que están seguros de su identidad como hijos. Esa fue la parte A de la prédica. Eso es lo que nosotros debemos saber que significa ser parte del cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Ahora, hermanos, parte B. ¿Qué funciones tiene una verdadera iglesia? Una verdadera iglesia. Y no piensen en un título de iglesia, por favor. No piensen en un nombre. Piensen en la iglesia como la novia del Cordero. Porque hoy aquí se llama Sublime Gracia, pero ¿y si yo me muero? ¿Y queda el hermano Miguel de pastor? ¿O queda Mario de pastor, quien sea? El hermano Car, cualquiera. Y dice, no, yo no quiero que se llame Sublime Gracia. Yo quiero que se llame Gracia Sublime. ¿Y se acabó? O quiero que se llame Cueva de Adulán, como yo quería que se llamara al principio. Quiero que se llame por eso, hermanos. ¿Y qué tal si un día tenemos que quitar el nombre y solamente congregarnos clandestinamente, como en otros países, que no pueden lucir, ¿verdad? No pueden lucir. Por eso es que tenemos que pensar, hermanos, como la novia del Cordero. Número uno, dije la pregunta, ¿qué funciones tiene una iglesia de verdad? Número uno, se congregan. Hebreos 10:23. Mantengamos firme
sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ese es el contexto del tan famoso versículo que viene a continuación. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino, ¿qué dice? ¿Qué significa exhortándonos? ¿Cuál es la traducción de exhortándonos? Regañarse. Ajá, hijo del... No, ¿verdad? La palabra exhortarse en la Biblia significa animarse. ¿Ok? Apúntenlo. Exhortándonos, entre paréntesis, animándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, el escritor a Hebreos, que no sabemos si fue Pablo, le dice a la iglesia de los hebreos: miren, manténganse firmes, sin fluctuar. ¿Qué es algo fluctuante, hermanos? Para arriba y para abajo, ¿no? Sin fluctuar. Inestable, gracias, Edgar. La profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos, hermanos, el amor y las buenas obras. Una iglesia se congrega, hermanos, para exhortarnos mutuamente, para estimularnos en el amor, en las buenas obras, para preguntarnos cómo estamos, para vernos, la alegría de vernos. Por eso es que en una congregación, hermanos, no debe haber gente en contienda. Y la persona, el pastor, el líder, debe estar pendiente que su gente no esté en contienda, no esté en discusión. Si ese líder tiene conocimiento de que hay contienda entre algunas partes y no hace nada, está cometiendo un grave error. Tremendo, ¿no? Si es como si usted supiera que sus hijos están emproblemados. Cuando crezcan, Will, y tú sabes que Willito ya lleva 2 semanas sin hablarse con la niña. Allá les va a pasar 1 mes sin hablarse. Y los padres no hacen nada. Hermanos, hay que poner mucha atención. Número 2, están juntos y en armonía. Todos conocen lo que voy a leer, ¿verdad? Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo de la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y basta hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Porque donde hay armonía y comunión, requisito, hermanos, qué maravillosa la palabra, ¿verdad? Donde hay armonía y comunión entre hermanos, allí envía bendición el Señor. ¿Y qué más? Y vida eterna. Quiere decir que lo contrario es, donde no hay armonía entre hermanos, no hay bendición. Sencillo, ¿verdad? Por eso es que la palabra nos motiva, hermanos. Nos exhorta a que en una congregación la gente debe estar junta y en armonía, que no es lo mismo. Cuando usted va al Seguro Social, allá hay un montón de gente, pero quizás no están en armonía. Cuando alguno va en el bus, allá hay un montón de gente, van juntos, pero no van en armonía. Cuando usted va en un avión, allí va un montón de gente, están juntos, van a llegar al mismo destino juntos. ¿Están de acuerdo? Si el avión se cae, se van a morir todos juntos, pero ninguno está en armonía. Solamente si yo voy con alguien que conozco. Pero la palabra nos dice, cuando se congreguen, estén juntos en armonía. ¿Por qué?
porque ahí es donde Dios envía la bendición y vida eterna. Número 3, en una congregación, una iglesia verdadera, ayuda a los más necesitados. Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. El versículo 34 es el que más me impresiona, la primera frase. Así que no había entre ellos ninguna necesidad. Escuchen esto, hermanos, tan radical que voy a decir. Si alguno de ustedes está aguantando hambre porque no tiene, y yo me doy cuenta y no hago nada, soy un miserable. No estoy haciendo mi trabajo. Claro, me tengo que dar cuenta porque evidente no soy, ¿verdad? No soy adivino, gracias a Dios. Si alguno de ustedes tiene una necesidad que la iglesia puede ayudar a cubrírsela y la iglesia no lo hace, hermanos queridos, estamos perdiendo el tiempo. No estamos haciendo nada. Esa es una iglesia verdadera. Tremendo, ¿no? Lean, por favor, Javier, si podrías buscarme Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Compartían, hermanos. Esa es la iglesia según la voluntad de Dios. Que el Señor nos ayude. Por eso es que yo los molesté la última vez a varios pidiéndoles ayuda. Y no es que seamos lo mejor, hermanos. No. Seguramente alguno de ustedes en unos años va a tener que venir y decirme: Abraham, me acuerdo que el domingo 18 de febrero dijiste algo. Ahí está grabado en YouTube. ¿Qué está pasando, Abraham? Porque si el día que yo me vuelva alguien que no acepte sugerencias, sabiendo yo que usted tiene razón, hermano, hemos perdido la brújula. Porque no existe una persona, que sea capaz de mantener los pies en la tierra cuando ya nadie le pueda decir que no a algo. No hay una persona, ni en la iglesia, ni en la política, ni en lo empresarial, ni en nada, hermanos. Todos necesitamos de todos, el consejo de todos. Número 4, se levanta el que pecó. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí no hemos tenido en 3 años ningún problema serio, gracias a Dios. Al menos yo no me he dado cuenta. Pero yo vengo, hermanos, de donde asustan terriblemente. De donde Friends, la serie, se quedaba corta. De donde un reality de Big Brother, para los que tienen más años, ¿se acuerdan? Se quedaba corto, hermanos. Y hoy en este tiempo, bueno, en muchos décadas ya, o siempre, no lo sé. Pobrecito de aquel que le he descubierto algún pecado. Pobrecito.
Porque lejos de lo que la palabra enseña, Pablo le dice a los Gálatas, se lo voy a poner en frases modernas. Pablo nos diría a nosotros algo así ahora: hermanos de sublime gracia, si alguno es sorprendido, si alguno es descubierto, si alguno confiesa su pecado, por favor, no lo rechacen, no lo pisoteen, no lo hundan más, sino que restáurenle con mansedumbre, levántenlo. Voy a hacer una pregunta, no me respondan ustedes. ¿Cuántos alguna vez fue expuesto su pecado a la luz pública? ¿Cuántos? No me respondan. Yo levanto la mano, quizá por algunos de ustedes también. A mí me destrozaron, hermanos. Me destrozaron. ¿Estamos de acuerdo? Mis decisiones fueron malas, mi comportamiento fue malo, mis acciones fueron malas. Pero esto que la palabra dice, si no es una iglesia de verdad, esto no existe. Una iglesia de verdad, al que cae, lo levanta, siempre y cuando el que cae quiera ayuda. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Porque si la persona no quiere ayuda, se retira y adiós, se va. La iglesia está para tender la mano al que cayó. El que cayó decidirá si quiere o no quiere. Pero la palabra nos enseña, nos pide, nos exhorta a que si alguno cae, tenemos que levantarlo, sea cual sea su pecado. Que el Señor nos ayude. Número 5, respetan a los líderes. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Vamos a brincarnos hasta el 17, Javier, por favor. Dice el 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Quiero ligar un poquito esta con la anterior. Dice el 7: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Yo tengo una gran responsabilidad delante del Señor con ustedes, hermanos, y debemos tenerlo claro esto, que el pastor de la congregación no es la superestrella de la congregación, no es el superhéroe, no es el puro, pero esa persona que Dios ha puesto como autoridad en la congregación debe ser una persona que tenga una buena conducta y un buen testimonio para los demás. Porque si yo peco, si yo caigo, como dice Gálatas, y viene ese personaje a querer ayudarme a mí, cuando él no ha tenido una buena conducta, no tengo nada que estar haciendo allí. Que fue mi caso hace unos 13 años aproximadamente. Bueno, que a mí no me ofrecieron ayuda, me ofrecieron la solución rápida a un problema. Y yo no acepté, gracias a Dios. Si no, tendría un currículum más complicado del que tengo. Pero hermanos, la palabra es clara. Nosotros debemos aprender a respetar a nuestras autoridades, siempre y cuando esa persona
tenga una buena conducta, un buen testimonio y rinda cuentas a Dios. Ahorita que están aquí, de pronto alguno se cambia de país y se tiene que congregar en otro lado. Todo esto tiene que llevárselo en el corazón. Si no, pues miren lo que dice el verso 17. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría. A mí me van a preguntar, hermanos, por ustedes. Yo tengo que dar cuentas un día por ustedes. Al menos mientras ustedes me vean a mí como el pastor. ¿Qué les parece? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Ya casi terminamos. Esa es la iglesia, hermanos. Lo que pasa es que ahora lamentablemente se ha convertido en otra cosa la iglesia. Pero esta es la iglesia según la palabra del Señor. Oran los unos por los otros. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda la perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Quiénes son los santos, hermanos? Nosotros, correcto. Y ahí el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: miren, oren siempre con toda oración y súplica en el Espíritu, y velen en eso, perseveren y supliquen por los demás santos, por todos, por los hermanos de la congregación. Hermanos, es indispensable, es urgente que una iglesia verdadera, una congregación verdadera, oren los unos por los otros. Oremos los unos por los otros. Hermanos, que oren por sus pastores. Siempre vivimos al límite. Andrea y yo siempre vivimos al límite. ¿Al límite de qué? Del pisto. No, hermanos. Al límite de fallar. Siempre. Siempre vivimos con presión. El enemigo siempre pondrá presión para vernos destrozados. Nosotros somos los primeros candidatos al divorcio. Somos los primeros candidatos a la infidelidad. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere destruir las familias. El enemigo quiere destruir sus matrimonios. Siempre va a querer destruirlos. Siempre va a querer destruirnos. ¿Por qué, hermanos? Porque cada vez que el enemigo logra sus miserables hazañas, desde afuera lo ven a uno. Y lamentablemente vienen los señalamientos. Por eso es que la gente afuera no quiere saber nada de la iglesia. Porque la iglesia no ha hecho su función bíblica. Se han dedicado a otras cosas. Perdónenme, hermanos. La iglesia se ha dedicado a eventos. Entre más grande es el evento, más grande es el nombre de mi congregación. Entre más grande es la foto del pastor, más grande la foto que el título, el nombre de Jesús, hermanos, más influyente soy, entre comillas. Y la pregunta es, ¿queremos ser una iglesia influyente? Sí, pero la pregunta es, ¿qué vamos a influir? Ahora la frase de moda es, las visiones y misiones dicen, ser una iglesia influyente en el país y en las naciones. Sí, pero ¿qué querés influir? La iglesia no ha hecho su trabajo bíblico. Ha hecho cualquier cosa, menos levantar al caído, menos ayudar al que necesita. Ofrendan, número 7, 1 Corintios 16:1. Aquí, hermanos, nunca me van a oír a mí discutir si el diezmo aquí o allá. Yo tengo mi concepto.
que si es del Antiguo Testamento, si del Nuevo, si de la ley, eso es debatible. Lo que no es debatible es que tenemos que dar. Aquí o a alguien, a donde usted quiera. Yo nunca le voy a pedir que el pisto lo traiga aquí, nunca. Lo que sí le voy a recordar es que según la palabra, dando es como recibimos. Punto. A nosotros el Señor, hermanos, vamos a tener 2 años aquí y todos los 28 podemos pagar. Gracias a Dios y a ustedes. El Señor siempre ha provisto. Gracias. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias en Galacia, le dice Pablo a los Corintios. 2. Cada primer día de la semana, subrayen esto, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. O sea, nos fregó. Para los que solo traemos si me regalaron $10 y solo traigo $1, he cumplido. Pablo se paseó en mí, porque nos está quizá pidiendo un poquito más. Pero bueno, no hablaremos de eso hoy. Según haya prosperado. Y le dice Pablo, guárdenlo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Fíjense bien. Pablo aquí nos está enseñando algo maravilloso. Veamos bien. Le dice, miren, gracias. En cuanto a la ofrenda, ¿para quién dice? Ay, para los santos. Tienen que hacer ustedes de la manera que le ordené a la iglesia de los Gálatas. Siguiente. Dice, cada primer día de la semana traigan aparte según hayan prosperado, para que cuando yo llegue, dice otra versión, no estén corriendo, recogiendo a última hora. El número 3, lo que vamos a tener que enviar para Jerusalén. Había una necesidad en Jerusalén, no sé cuál era, pero Pablo le dice, recojan una ofrenda para que cuando yo llegue no estén rebuscándose a la gran carrera, sino que recójanla ya, para que cuando yo llegue a los que hemos designado para llevar el donativo a Jerusalén. O sea, hermanos, la ofrenda que se recoge en la iglesia es para ustedes mismos. Primero, para pagar el local donde se reúnen, ¿quiénes? Ustedes. Ah, ¿verdad? Qué maravilloso. Si alguno de ustedes tiene una necesidad, venimos a administración y le decimos, Vero tiene una necesidad, ayudémosla. ¿De dónde salió ese dinero? De ustedes. ¿Para quién? Para ustedes. Todo el que se haga rico con las ofrendas que la iglesia trae, va a tener que darle cuentas a Dios, hermanos. Va a tener que darle cuentas al Señor. Todo líder espiritual que se compre y viva de una manera ostentosa de las ofrendas que la gente trae, va a tener que darle cuentas al Señor. Ningún hombre pastor genuino puede enriquecerse del dinero de las ofrendas de la iglesia. Porque la palabra nos dice que las ofrendas son para los santos, para las necesidades del local donde se congregan y para las necesidades de ellos mismos. Último, casi terminamos. Linda la prédica hoy, ¿no? Fuerte, hermanos. Esa es la iglesia. Esto es lo que la iglesia debe ser. Dan solo la gloria a Dios en alabanza y adoración. Romanos 11:36. Porque de Él
y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. La iglesia debe ser pastoreada por hombres que no sobresalgan al nombre de Jesús. Toda congregación donde pareciera que se les venera a estos hombres, estoy de acuerdo con honrarles. Hermanos, los pastores merecen honra. Los de verdad, los que trabajan, los que se esfuerzan. Solo hay dos tipos de pastores, según la Biblia. Ustedes pueden leerlo en la carta de Pedro, si no mal recuerdo. Dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Dice que ve venir al lobo y su vida da por las ovejas. Pero hay otro que dice que huye cuando ve venir al lobo. ¿Cómo lo llama la palabra a ese otro? ¿Recuerdan? El asalariado. Dice que el asalariado ve venir al lobo y huye y deja botadas a las ovejas. Cuando yo leí eso, después de haber salido de muchas cosas, hermanos, yo me estremecí en cuerpo y alma, porque como la gente no escudriña la palabra, no la lee. La iglesia, hermanos, la mayoría, la gran parte de la iglesia no conoce las escrituras. Si yo tuviera que dejar esta iglesia e irme a otro lugar a congregarme como un congregante nada más, lo primero que yo tendría que ver es si ese hombre que está allí es un pastor o un asalariado. Porque si ese hombre es un pastor, él me va a cuidar, él va a estar pendiente de mí. Pero si es un asalariado, él va a estar pendiente de mi dinero, nada más, o de lo que pueda extraer de mí, simplemente. Una iglesia verdadera, la gloria y la honra es solamente para Dios. Por eso es que la luz del mundo es una secta. Y por eso, hermanos queridos, tengo que decirlo con mucha tristeza, hay muchas iglesias evangélicas, congregaciones evangélicas, en las que le dan más honra al hombre o a la mujer que se para en el púlpito que a Dios. Y eso es completamente antibíblico. Toda la honra, como dice Romanos 11:36, de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Solamente a Él, hermanos, sea la gloria por los siglos de los siglos. Si ustedes ven que un día el pastor de esta iglesia, estoy hablando como que si yo fuera invitado aquí, ¿verdad? El pastor de esta iglesia, por eso es que a mí hay muchos lugares a los que ya no me invitan, porque si usted quiere que lo rechacen, predique la palabra tal como es. Si usted quiere que lo sigan invitando y haciendo pisto, predique, hermanos, de solo cosas maravillosas y solo cosas buenas. Esconda la cruz, esconda morir a usted, esconda con Cristo estoy juntamente crucificado. Guárdelo, nunca lo hable y usted va a ser el predicador más maravilloso del mundo. Pero cuando usted va y le dice a la iglesia cosas como esta, los corazones se estremecen y ustedes van a ser rechazados. Pero a mí ya no me interesa, ya no me importa si me rechazan, porque no están rechazándote a ti, le dijo Dios a Samuel. No te han dado la espalda a ti, me la han dado a mí, le dijo Dios a Samuel. Hermanos, si cada iglesia, cada congregación será responsable de aceptar la palabra genuina y auténtica o rechazarla. Yo espero en mi corazón que ustedes todos hoy sean capaces de aceptar esta palabra, de recibirla y de vivirla, de comprobarla según la palabra misma y pensar, ¿estoy yo siendo una iglesia de verdad? ¿Estoy cumpliendo lo que la palabra me dice? Probablemente algunas cosas sí, otras quizás no. Lo bueno es que usted y yo estamos en la lucha, porque siempre vamos a tener que luchar, sobre todo con temas de ofrenda. Y no hablé del ayuno, hermanos, no hablé del evangelismo, no hablé del discipulado. El evangelismo
Mateo 28, 19, esto es un requisito para la iglesia, para todos. ¿Conocen la gran comisión? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es un llamado para todos. Alguna vez hablé con ustedes de Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra, ¿cierto? ¿Cuál es su Samaria? ¿Cuál es su Judea? El punto es que usted sepa a dónde va a tener, por dónde va a tener que compartir la palabra. Que el Señor nos ayude a que si somos poquitos o crecemos, hermanos, que los principios, porque estas no son formas. Formas hay miles. Hoy el piano está aquí, el otro domingo Michelle puede tocar allá al otro lado. Esas son formas, eso no tiene nada que ver. Yo ya agarro el micrófono aquí, yo el otro domingo puedo venir con corbata, smoking y todo. Esas son formas. Esas son negociables. Las formas son negociables, pero los principios, esos no son negociables, hermanos. Y nunca van a ser negociables. Nunca, nunca, nunca. Que el Señor nos ayude a comportarnos como una iglesia de verdad. Amén, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu palabra, Señor.